Bueno, bienvenidos. Esta es la sesión de computación 3 de la conferencia Urucón. Yo soy Martín Solari de la Universidad de Uruguay y miembro de IEEE. Y bueno, tenemos 4 presentaciones ahora, todas del área de computación. Y la primera va a ser de Marcelo Rodríguez, que nos va a presentar el trabajo A Process Mining Based Approach for Attacker Profiling, del que es coautor con Gustavo Betarte y Daniel Calegari. Bueno, adelante, Marcelo. Bueno, buenos días a todos. Como decía Martín, mi nombre es Marcelo Rodríguez. Este trabajo que les voy a estar presentando tiene que ver con mi trabajo de tesis de maestría, de las cuales Betarte y Caligari son mis directores de tesis y son con quienes estamos llevando adelante este trabajo, ¿sí? Un poco, el plan de presentación, es decir, vamos a ir desde la motivación, pasando por el planteo del problema, es decir, los recursos que fueron utilizados, los resultados y algunas conclusiones que son bastante preliminares porque el trabajo en esta línea, es decir, es bastante inicial los resultados que tenemos, ¿sí? Entonces, lo que tiene que ver con la motivación. ¿Qué es lo que estamos buscando en este trabajo, básicamente? Bueno, esto responde a una pregunta que es, ¿qué es perfilar un atacante, ¿no? Es decir, lo que estamos buscando nosotros es, de alguna manera, extraer el conocimiento, es decir, lo que tiene que ver con, conocer a nuestro enemigo, ¿no? Es decir, de alguna manera, y representar ese conocimiento, es decir, representar en algún modelo, es decir, para después, poder, en base a ese modelo, realizar diferentes tareas, ¿no? Es decir, cuando yo hablo de ataques, lo estoy hablando en el contexto de ciberseguridad, que es donde, por un lado, yo realizo una actividad académica en el Instituto de Computación y lo que estamos utilizando en el enfoque basado en Process Mining son técnicas de Process Mining hacia lo que tiene que ver la ciberseguridad, ¿no? Es decir, lo que queremos, en definitiva, es modelar, es decir, esas actividades maliciosas con un soporte automático. ¿Sí? Es decir, que nos brinde de alguna manera alguna herramienta, un soporte automático para poder realizar predicciones de esos comportamientos basados en lo que le llamamos observaciones pasadas, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poco a qué nos referimos bien, es decir, en estas observaciones pasadas, ¿sí? El planteo del problema, este es un problema bastante complejo en lo que tiene que ver que tenemos atacantes que van desde el atacante automático, ¿sí? Hasta el atacante humano, ¿sí? Es decir, todos sabemos que modelar al humano no es una tarea sencilla. Entonces, el problema que nos planteamos en este trabajo particular para el inicio es modelar lo que son amenazas que vienen de vectores automáticos, ¿sí? Es decir, el comportamiento de esas amenazas. Entonces, lo que nosotros vamos a investigar, o sea, lo que estamos investigando es la relación entre lo que es la data que produce, es decir, los datos que produce este atacante, en este caso va a ser un malware particularmente, y los mecanismos, es decir, para modelar ese comportamiento. ¿Sí? Esto nos vamos a estar basando, es decir, cuál es la data, es decir, que produce el atacante, o cuál es la data que nosotros vamos a estar analizando, es todos aquellos eventos que están registrados en un log, ¿sí? En un log de una determinada aplicación, de un determinado sistema operativo. Ese va a ser nuestra principal entrada, ¿sí? Nuestro principal insumo, ¿sí? Y entonces, partiendo de la base de que tenemos esos insumos, lo que vamos a estar usando como recursos en esta investigación son dos cosas, ¿sí? Una es todo lo que tiene que ver con la disciplina de Process Mining y después un framework, ¿sí? Es decir, de Maitre, que les voy a estar explicando ahora a continuación, ¿sí? Bueno, ¿qué es Process Mining? Bueno, Process Mining es una disciplina que básicamente lo que hace es descubrir, monitorear y mejorar procesos reales. ¿Qué tiene que ver un poco con data mining? Bueno, es decir, utiliza técnicas de data mining también, pero está orientada básicamente la disciplina a los procesos, ¿sí? A los procesos de negocio en particular. Es decir, y entendemos como procesos es un conjunto de fases, ¿sí? Que de alguna manera representan un fenómeno ya sea natural o una operación artificial, ¿sí? Ese va a ser
un proceso para nosotros en este contexto, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo principal de Process Mining? Bueno, es extraer conocimiento, ¿sí? Y extraer conocimiento justamente de los logs de eventos que producen los sistemas que dan apoyo justamente a esos procesos, ¿sí? Entonces, los algoritmos de Process Mining lo que hacen es generar a partir de los datos, es decir, determinados modelos que, por ejemplo, pueden venir de la mano de redes de Petri, modelos de Business Process Manager, es decir, hay una variedad de algoritmos que generan una variedad de modelos, ¿sí? Todos ellos con bases matemáticas y formales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el insumo principal? Ya dijimos que es el event log, ¿sí? Es decir, y ese event log es un event log particular, ¿sí? Ese event log, básicamente, porque esto es, el process mining surge alineado con todo lo que tiene que ver con modelos de negocios, ¿sí? Y esos logs están organizados de cierta manera. Básicamente los logs consisten de casos, es decir, que son instancias particulares de un determinado proceso. Y esos casos están integrados por eventos, ¿sí? Es decir, que básicamente son actividades que ocurren dentro de ese proceso. Y decimos que esos eventos tienen un orden parcial, es decir, que de alguna manera hay una secuencia, ¿sí? Que manifiesta un orden, ¿sí? Que ese proceso, en el cual ese proceso se lleva adelante, ¿sí? Entonces, a manera gráfica, acá les ilustro, es decir, lo que tiene que ver con, bueno, el mundo real o determinadas operaciones artificiales, es decir, que está representado ahí a la izquierda en esa nube. Es decir, ese mundo es representado, es apoyado por diferentes sistemas de software que producen, es decir, log de eventos, es decir, esa va a ser nuestra base de datos de análisis, y ahí vamos a aplicar diferentes técnicas o algoritmos de process mining, es decir, para modelar. Es decir, típicamente en process mining hay tres líneas o algoritmos y tres técnicas, es decir, que se aplican. Una es Discovery, otra es Conformance y otra es Enhancement. El Discovery, a partir de los datos que tenemos, me genera básicamente un modelo, es decir, y el Conformance, una vez que tenemos un modelo que le llamamos normativo, lo que va a hacer es, si determinado conjunto de logs respeta ese modelo o no. Es decir, y en base, después, en base al modelo y a un conjunto de logs, nosotros podemos hacer una mejora de ese modelo, ¿sí? Y esas son técnicas de enhancement. Ahí existen básicamente algoritmos en las tres líneas, es decir, en lo que tiene que ver con process mining. A la derecha le muestro cómo estaría organizado un log, es decir, para process mining, procesarlo por los diferentes algoritmos. Tenemos los casos que están constituidos por eventos, que básicamente esos eventos son actividades, y hay un orden que en este caso utilizamos un timestamp, o se ve en el ejemplo un timestamp, que es, da ese orden parcial que yo les comentaba, ¿sí? Después tenemos lo que se llama también como insumo de trabajo el MITRE ATT&CK Framework. El MITRE ATT&CK Framework es una base de conocimiento que básicamente describe técnicas, tácticas y procedimientos de los atacantes, que los atacantes utilizan, es decir, para llevar adelante sus tareas, ¿no? Es decir, sus actividades maliciosas. Esta base de datos de conocimiento es generada a partir de la realidad, es decir, del mundo real, ¿sí? De observaciones del mundo real. Es decir, investigadores vuelcan conocimiento, es decir, hacia esa base de conocimiento en forma descriptiva. Esto está expresado en texto, básicamente. Es decir, no hay un modelo por atrás, sino que cada táctica, técnica o procedimiento se describe, es decir, en lenguaje natural, ¿sí? Es decir, básicamente también este framework es utilizado en diferentes herramientas para crear diferentes modelos de amenazas, ¿sí? De alguna manera. Este es un ejemplo de una matriz, es decir, en el MITRE ATT&CK Framework, que básicamente se compone el MITRE ATT&CK Framework de varias matrices. Una de ellas es orientada a procesos, a sistemas operativos, como puede ser Windows en este caso, otra para sistemas básicamente aplicados a celulares, que puede ser Android y demás, y otra aplicada a IoT. Por ahí tenemos que se describen, bueno, las tácticas, que básicamente son las fases que un atacante puede ir realizando en un ataque, las técnicas que componen una táctica, ¿sí? Y un procedimiento que es básicamente una instancia o
un caso particular de una técnica, es decir, siendo un ejemplo, por ejemplo, aquí básicamente podemos tener una página web que tiene una determinada vulnerabilidad y el procedimiento para explotar esa determinada vulnerabilidad puede ser, por ejemplo, un problema de SQL injection, ¿sí? Bueno, volviendo ahora, esas son las herramientas que tenemos como recursos. Entonces, lo que nosotros decidimos fue modelar un ransomware como caso particular de malware, ¿sí? Decidimos modelar en particular WannaCry. WannaCry fue uno de los básicamente más peligrosos ransomware que hubo. Y el tema es que, por un lado, si bien ha sido muy investigado, aún hoy, es decir, las estadísticas indican que es uno de los ataques que se intenta llevar adelante, es decir, con mayor frecuencia, ¿sí? Está segundo en el ranking que la referencio ahí, ¿sí? Y por otro lado, es un tema muy importante para nuestra investigación, es que las técnicas utilizadas por ese malware están descritas en el Attack Framework, ¿sí? Entonces, teniendo como objetivo el de analizar el comportamiento de este malware, nosotros armamos un sandbox. Un sandbox que se compone de dos componentes principales. Sysmon, que es una herramienta, es decir, que genera eventos, es decir, se mete a nivel del kernel del sistema operativo y audita todo lo que, toda la actividad que se está llevando adelante por ese sistema operativo y en particular por las diferentes aplicaciones que hay arriba. Y después, por otro lado, el stack, Elasticsearch Stack, el LLK Stack que se llama. Ese Stack nosotros lo utilizamos justamente como base de datos, es decir, no relacional, una base documental, donde mandamos los logs. ¿Por qué la mandamos ahí a ese stack? Bueno, lo mandamos a ese stack porque nosotros a priori no conocemos qué es lo que hace el atacante, ¿sí? De alguna manera. El LK Stack nos provee diferentes herramientas para nosotros ir viendo, es decir, a medida que se va generando la información, cuáles son los campos que nos interesan, ¿sí? Entonces, es decir, dentro de el LK Stack tenemos lo que se llama el Elastic Common Schema. Eso también es una herramienta que nos provee el Stack para justamente, de alguna manera, ordenar nuestra información. Y los campos que nosotros utilizamos en este caso particular de la investigación fueron tres, ¿sí? Es decir, bueno, la categoría de eventos, es decir, que se está generando. Eso nos va a decir si son eventos sobre procesos, sobre archivos, sobre el registro, es decir, las acciones que se están realizando, es decir, son un paso más específico sobre la categoría, es decir, por ejemplo, un proceso fue ejecutado, fue lanzado, un archivo fue creado, modificado, es decir, y un timestamp. Ese timestamp me va a servir para justamente dar ese orden parcial que necesito, ¿sí? La herramienta que utilizamos en Process Mining, es decir, los algoritmos que utilizamos, fue la herramienta PROM. La herramienta PROM es una herramienta libre, es decir, que con fines de investigación te permite utilizarla y obviamente ahí tiene una variedad de algoritmos, es decir, y en particular nosotros usamos un algoritmo que se llama Inductive Miner, ¿sí? Un poco Marcelo, después de... Sí, por favor. 2 minutos más. Bien, un poco de estadísticas después de nosotros correr los algoritmos de Process Mining sobre la realidad que teníamos y sobre justamente el WannaCry, es que justamente, bueno, hace un poco lo que esperábamos de alguna manera. Es decir, WannaCry lo que hace básicamente es encriptar archivos para luego pedir un rescate, es decir, y que la víctima tenga que enviarle una determinada suma de dinero para que le entreguen la clave de cómo desencriptar esos archivos. Es decir, bueno, entonces tiene muchas operaciones sobre archivos, operaciones sobre procesos, es decir, hace actividad sobre las cuentas de Windows en el Account Manager, intenta persistirse, es decir, básicamente con las operaciones de registro, es decir, insertando líneas en el registro de Windows, ¿sí? Y hace actividades sobre la red y sobre los mecanismos de autenticación porque intenta escalar privilegios por un lado y por otro lado expandirse a otros equipos, ¿sí? ¿Qué logramos? Bueno, logramos un modelo, es decir, modelamos el WannaCry, que básicamente ese modelo refiere se puede transformar en una red de Petri también, si bien no es una red de Petri directamente, se puede transformar,
y aplicando después toda la batería de matemática que hay sobre las redes de Petri, podemos, es decir, deducir comportamiento, comparar, sacar medidas, estadísticas y demás. Y lo importante también es que de alguna manera estamos mapeando ese conocimiento descriptivo que hay en el Attack Framework con el modelo. Y entonces, de alguna manera, es decir, estamos aportando por una parte al Attack Framework el modelo, y al modelo le estamos aportando todo el conocimiento que hay en la base de datos de conocimientos. En conclusión, es decir, bueno, logramos aplicar minería de procesos para modelar, es decir, de alguna manera atacantes automáticos, es decir, logramos extraer el conocimiento y hicimos una prueba de concepto que, si bien, es decir, está restringida porque está ejecutando en un sandbox, es un modelo realista, básicamente, es un escenario realista, ¿sí? ¿Qué tenemos pensado como líneas futuras? Bueno, obviamente que este es un trabajo inicial, es decir, estamos en la línea de seguir trabajando en esta línea, es decir, aplicar bueno, técnicas de conformance, es decir, probando si otros ransomware que no son WannaCry responden al mismo modelo o no, es decir, y así mejorarlo, es decir, y compararlo, es decir, justamente con lo que está haciendo el otro ransomware. Aplicar justamente lo que es técnicas de mejora de process mining en esta línea, y bueno, y ver otros escenarios también, ¿no? Es decir, otros escenarios, porque nosotros estamos trabajando acá en un escenario particular de WannaCry con un malware, pero también tenemos escenarios de ataques hacia el mundo web, ¿no? Es decir, bueno, y eso es también toda una línea de desarrollo que estamos llevando adelante en esta investigación, ¿sí? Aquí dejamos las referencias y bueno, perdón si me pasé un minuto, pero atento a responder preguntas, ¿no? Tuviste excelente, no te preocupes. Tengo un par de preguntas, capaz que bien concretas. ¿Ustedes los logs los consiguen de un escenario real? Porque eso me parece una parte muy valiosa de la investigación que hacen. Sí, gracias por la pregunta, porque justamente en este mundo lo que tiene que ver con logs, en el mundo de la ciberseguridad, o básicamente dataset, es muy difícil conseguir. Entonces lo tuvimos que generar. Y entonces ese sandbox que armamos es justamente lo que hace es generar la data que necesitamos para poder correr nuestros algoritmos, ¿sí? Y está llevado adelante en un Windows real, es decir, recortado en algunas partes, porque hoy en día WannaCry, si bien es uno de los malware más distribuidos, los antivirus lo detectan, entonces la máquina no tiene antivirus y demás, para que el malware pueda correr libremente, ¿no? Es decir, y generar toda esa información que necesitamos. Pero después sí es un escenario real y sí colectamos nosotros los eventos, es decir, el dataset lo estamos generando. Digamos, como que lo basan en escenarios reales que ustedes tienen acceso, pero los anonimizan, los transforman para generar ese sandbox propio. No, es decir, generamos desde el vamos, es decir, lo que nosotros hicimos fue básicamente ejecuciones diferentes de WannaCry, es decir, cuatro o cinco ejecuciones, es decir, que eso representa nuestro caso, es decir, cada ejecución es un caso nuevo, es decir, y lo que hacemos es, tenemos básicamente el ambiente con un Windows instalado y largamos a correr el malware, ¿sí? Okay. Y vemos qué pasa. Entonces, es decir, todos los logs se generan en tiempo real, nosotros los colectamos y cada una de esas ejecuciones, que es 4, 5 o 10 o las que sean necesarias, cuanto más mejor, porque cuanto más casos tengas, más fino es el modelo, son generadas en un ambiente real, en tiempo real también. Más allá de que después el análisis es a posteriori, ¿no? Es decir, porque es sobre logs generados. Entonces, por eso nosotros decíamos que es basados en la observación pasada, es decir, después vamos a intentar predecir qué puede estar pasando, o en un log que uno ya tenga, es decir, para hacer un análisis forense, por ejemplo, ver si acá un determinado atacante con determinado perfil actuó o no actuó. ¿Sí? Bueno, ese tipo de preguntas se responden, es decir, en base a este modelo y a estas técnicas que estamos utilizando. Te preguntaría también por la generalización de WannaCry a otros tipos de ataques. Claro. Pero me imagino que es algo que también va a venir más adelante en el proyecto. Sí, esa era una línea que teníamos a futuro, es decir, por un lado tenemos un modelo de WannaCry particular, que es un ransomware. Lo que pensamos es utilizar otros ransomware que no sean WannaCry y ver si se adaptan a ese modelo o no.
y ver si ejecutan otro tipo de técnicas o tácticas, básicamente llamadas en el MicroAttack. Y con eso, por un lado, ver primero que nada qué tan lejos estamos del modelo, y en otro hacer un proceso de mejora de ese modelo, porque también podemos, justamente con técnicas de enhancement, mejorar todo lo que tiene que ver con el modelo que ya tenemos generado para WannaCry, ¿no? Gracias, Marcelo. Muchas gracias a ustedes.